Muy bien, en este tiempo hay muchas cosas que Dios ha estado inquietando. Realmente hoy tuve una batalla tremenda sobre cómo abordar el tema, tantos temas, tantas cosas. He sido bombardeado en estos días por tantas cosas, tantas palabras. Precisamente yo tenía como más o menos la línea de lo que iba a hablar hoy, pero en el devocional de esta mañana me desbarató el Señor y fue complicado diferenciar o entender cuál era la palabra. Y fue una lucha hoy todo el día y finalmente en la tarde entendí algo, por dónde empezar, porque son muchas cosas, entonces al menos voy a iniciar, no pretendo compartir todo, pero sí al menos iniciar. ¿Y por qué ha sido complicado? Porque es que en este tiempo hay muchas cosas que están sucediendo. Usted recuerda que el Señor siempre habló de el día del Señor. Toda la iglesia del primer siglo, libro por libro, siempre apuntó a los discípulos, la iglesia estaba siempre mencionando la preparación para el día del Señor. Cuando el Señor venga, el día del Señor aparecerá. Todos los discípulos del Señor siempre estuvieron a la expectativa y tenían muchas preguntas porque Jesús mencionó muchas veces que Él se iría, que vendría, que no los dejaría solos, que todo esto terminaría. Bueno, y dedica 2 capítulos completos a hablar de, bueno, en un evangelio, porque en todos los evangelios habló de la segunda venida. Pero Mateo sobre todo explicó o habló sobre todo esto. Entonces, Jesús dijo una de tantas cosas que dijo, como para que uno esté atento, dijo, cuando ustedes vean así como ven que la higuera cuando suelta sus hojas es porque el verano está cerca. La higuera tenía una característica diferente a todos los árboles, que era la primera planta, el primer árbol que empezaba sus hojas a cambiar. Todavía los demás no habían cambiado, mudado las hojas y la higuera ya empezaba. Entonces los campesinos sabían que cuando la higuera empezaba a soltar las hojas era porque ya iba a venir el verano. Entonces se preparaban para el verano, aunque todavía no se veía el verano. Eso era una señal, dice Jesús. Cuando vean esto, entiendan que habrá unas señales en el mundo. Cuando vean esas señales, indica que la venida del Señor está cerca. Bueno, y con todo esto que estamos viviendo, seguramente ya usted se ha dado cuenta, por muchos medios, aún la gente sin temor de Dios, sin conocimiento de la Biblia, montan videos y muchas cosas, hacen escritos, los youtubers hacen sus comentarios por lo que está pasando en el mundo. La pandemia, todo esto a nivel global nunca se había dado, es primera vez en toda la historia de la humanidad que hay una epidemia global, no se había dado así. Y eso es algo característico de las señales de los últimos tiempos. Bueno, hay otras cosas, hay muchas señales que, por ejemplo, que el gobierno mundial, el nuevo orden mundial ya es muy notorio, se ha hecho muy evidente, muchos comentarios, personajes del nuevo orden mundial han salido a la luz, se han hecho sus comentarios. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Voy a decir así brevemente. Es el plan de un gobierno mundial, de un control total, de un grupo de personas que controlarán el mundo en la parte económica, en la parte de la educación, en la parte de el cuidado de la tierra, de los recursos naturales, en la cuestión ideológica, en la cuestión religiosa, en fin. Eso es un campo bastante amplio que no voy a meterme ahora con esto. Otro de las señales que anuncia tanto el Señor Jesús como el profeta Daniel es que la ciencia aumentará. Definitivamente esto es sorprendente lo que estamos viviendo ahora, cómo la ciencia ha llegado, la tecnología a lo máximo, a tal punto de querer a través del nuevo orden mundial controlar
cada persona, la voluntad incluso de las personas. El destino del mundo en este momento está con la tecnología, está en manos de la ciencia. Eso entre comillas. Todo esto son señales, ¿cierto? Pero no quiero meterme ahora en esto. Vamos a hablar esto más adelante. Dentro de 8 días voy a tomar algún libro para ver las señales y qué hace la iglesia. Pero quiero abordar, hoy voy a iniciar con algo que el Señor Jesús dijo en un texto. Voy a decir el título de la temática, no de hoy, del título de la prédica hoy. La temática que vamos a hablar es la preparación de la iglesia. ¿Realmente la iglesia está preparada para los acontecimientos que se vienen? ¿Estamos listos como iglesia para enfrentar todas aquellas cosas que van a venir? Usted se acuerda que el Señor Jesús mencionó muchas cosas, dentro de ello la tribulación, los problemas. Bueno, esto es una cosa, la persecución, donde el amor de muchos se enfriará. Hay tantas cosas de esas, pero el tema es: ¿estamos preparados como iglesia para afrontar lo que viene? Esto no podemos impedirlo, esto se va a dar, porque está escrito proféticamente. Se van a dar muchas cosas, pero ¿está usted preparado para lo que viene? Recuerde que va a ser probada la fe. Recuerde que el Señor dice que en los últimos tiempos se hará la diferencia entre el trigo y la cizaña. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Cómo debemos prepararnos? Bueno, esto es lo que vamos a hablar durante todos estos días, pero quiero leer Mateo 24, voy a leer 2 versículos, Mateo 24, ahí es donde estoy abordando el tema. Dice Mateo 24, 4. Jesús les contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe. Tengan cuidado que nadie o ninguno los engañe. Y esto es una advertencia de Jesús para que nos preparemos. Es una palabra de advertencia para prepararnos, no es preparación, para prepararnos. ¿Por qué hace esa advertencia? Porque una de las características de los últimos tiempos, de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo, es el engaño. El diablo desde un comienzo engañó a la primera familia, y Jesús lo denomina el padre de mentira, el engañador que ha venido a la tierra, dice Apocalipsis, el engañador. Ay de la humanidad, ay de los hombres que el diablo ha sido lanzado para engañar a la humanidad. Esa es una de las cosas. Detrás de todo, en los últimos tiempos, siempre se desatará el gran engañador, y una de las cosas es engañar. Por eso hace una advertencia para que nos preparemos y no seamos engañados. No por leer ese texto, por saberlo ya, no, necesita preparación. El versículo 44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados. Escucha el término, preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Con base a ese versículo es que vamos a abordar esta temática. Jesús dice: va a haber engaños y tengan cuidado de muchas cosas. Dice: por tanto, estén preparados. La iglesia necesita preparación. Cada hijo de Dios necesita preparación. No por ir a una iglesia, no por leer la Biblia o por orar ya estamos preparados. Hay muchas áreas en la vida que necesitamos prepararnos, porque esto no es una cosa simple. Detrás de esto hay un plan diabólico que desde hace muchos años está trazado. Hace mucho tiempo Dios lo advirtió, porque eso vendría, y la iglesia necesita prepararse. Entonces, vamos a iniciar hoy con la primera parte de preparación, y lo he titulado Aprender a oír la voz de Dios. Lo primero que vamos a abordar, hay muchas cosas, pero lo primero que tenemos que aprender en esa preparación es ser entrenados para oír
la voz de Dios. No siempre escuchamos la voz de Dios. Dios habla, pero no siempre la gente escucha la voz de Dios. Una de las palabras que dice el Señor, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, también en Josué, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Pone dos cosas. Es si la oyeres, porque no todo el mundo oye la voz de Dios. Y si la oye, no endurezca el corazón. Sabe que si la oye y endurece el corazón, es igual como si no la oyera. Entonces, quiero iniciar esta prédica hoy mencionándole que Juan 10:3, esa es la base de esta charla, de esta reflexión. Juan 10:3 dice: el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. El portero abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Está hablando de Jesús y está diciendo que Él es el pastor que llega a buscar sus ovejas. Y cuando son sus ovejas, el pastor entrará. El portero abrirá la puerta y las ovejas oirán su voz, distinguirán, discernirán su voz. Trate de quedarse con ese texto, con esa frase: oír su voz o distinguir su voz. ¿Está familiarizado usted con la voz de Dios? ¿Ha aprendido a escuchar la voz de Dios? ¿Sabe diferenciar la voz de Dios de otras voces? Hace un tiempo yo mencioné, hace como unos 3 meses, una prédica, mencioné así por encima que uno tiene varios pensamientos. Fue una mañana que me levantaba y estaba orando y yo no distinguía si lo que estaba pensando era mi pensamiento o era pensamiento del Espíritu. Entonces en esa batalla, Espíritu Santo, ayúdame a entender esto. ¿Cuándo son los pensamientos tuyos y cuándo son mis pensamientos? Y orando, entendí algo, yo lo expliqué, que uno escucha 3 tipos de pensamientos, o uno tiene 3 tipos de pensamientos. Pensamientos que son los de uno, pensamientos propios de la carne, que hay pensamientos que no son de uno, son espirituales, puede ser del diablo, de demonios, porque él lanza dardos, que la Biblia habla dardos de fuego, pensamientos, y los pensamientos que son del Espíritu Santo. Esos 3. Entonces, vamos a llamarlo voz, porque en esta ocasión Jesús está diciendo oír la voz. No siempre se escucha la voz audible no siempre se va a escuchar, pero se puede escuchar los pensamientos, que es igualmente una voz en nuestro espíritu, en nuestra mente. Entonces, las ovejas oyen su voz. Vamos a iniciar entonces con lo primero, es la voz nuestra. ¿Cómo distinguir nuestra voz? Recuerde que estamos entrenándonos para esa preparación. Si uno no aprende a oír la voz de Dios, será una oveja que el lobo la engaña. Dice que habrá 2 tipos dice a un pastor y hay un falso pastor. Dice el pastor entra por la puerta, lo menciona el texto, y el otro, el falso pastor, por la ventana o fuerza la puerta. Entonces, la primera es la voz nuestra. ¿Cómo identificamos nuestra voz? Vamos a leer Santiago 1, 14 y 15 en la versión PDT. Dice: uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego el deseo malo da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Dice, uno es tentado
tentado cuando se deja llevar por su mal deseo. La versión del 60 dice, por la concupiscencia. Uno es tentado porque hay algo en la carne, eso es la parte de la carne. ¿Qué es eso? Que nosotros, por la caída de Adán, llevamos una naturaleza pecaminosa. Esta carne tiende al mal. Recuerda lo que dice el libro de Santiago, o Gálatas más bien, Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Hay una lucha, una pelea todo el tiempo. Esta carne siempre va a tender a lo malo. Entonces, hay en nosotros, en nuestra carne, nuestra naturaleza, unos deseos hacia cosas malas, hacia cosas egoístas, hacia cosas de la carne, hacia cosas perversas. Entonces, esos deseos, cuando uno le da pie a esos deseos o cede a esos deseos, dice que lleva al pecado. El deseo en sí no es pecado, pero cuando se lleva a cabo se convierte en pecado. Y el pecado, a su vez, crece y conduce a la muerte. Un pecado, cuando dice crece, es que el pecado engendra pecado. Una persona inicia con un vicio, pero ese vicio le lleva a otro vicio. Cuando una persona dice una mentira, para sustentar esa mentira, tiene que decir otra mentira. Por eso cuando se aborda algo de la carne, algo de la perversión sexual, algo, por ahí se va y siguen otra cantidad de cosas. Porque eso se alimenta, porque es una voz que empieza uno a escuchar y justifica y uno cree y se siente bien, se siente que lo está disfrutando porque es el pecado. En un momento se disfruta y se siente como de la carne disfruta el pecado. Entonces, por ahí seguimos y nosotros justificamos. Entonces, por momentos, uno puede pensar que lo que está haciendo es correcto. Ay, es una buena, genial idea. Es una genial idea. Pero permítame, leamos Mateo 15, 19. La Nueva Traducción Viviente dice así, Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Observa, ¿qué sale del corazón? Estas tendencias, dice, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo distingo entonces que es de la carne? Porque lleva a las cosas malas, al pecado, a lo que es egoístamente para uno, que no edifica la familia, no edifica a mi vida, ni edifica ni agrada a Dios. Es fácil identificar, si usted observa bien estos textos, cuando es un pensamiento que es mío, de la carne propio, que no agrada a Dios, no tiene que ver con la palabra y ni edifica a Dios, no edifica la familia, no edifica el reino, no contribuye para la edificación del reino, es contrario a la palabra. Y sobre todo llega algo que va a engendrar pecado. Ahí lo puede identificar. Esos son voces que uno va a oír, son pensamientos. A veces la persona tiene idea, no, me voy a ir para otro lado. No, yo no sé, me siento como una atracción por esa chica, no sé. Yo creo que era la mujer que yo no tenía y que yo me equivoqué con la que tengo. Entonces por ahí es esa vocecita. O de pronto yo estaba orando, te decían, con esta necesidad que tengo tan tremenda, y yo veo como una oportunidad para salir de esta situación financiera y me están haciendo esta propuesta. Claro está que no es como tan claro eso, pero al fin y al cabo será la bendición de Dios. Yo no me voy a preocupar de dónde sale ese dinero. Lo que pasa es que tengo una necesidad y esa es la provisión de Dios. Al fin y al cabo, el fin justifica los medios, dice en algún versículo por allá. Bueno, mire cómo es, uno va arreglando la cosa. Esa es la voz nuestra. La otra voz que mencioné es la voz del diablo. Mire, esto es un poquito confuso según el estado en que uno esté. Según el estado que uno esté. Le voy a mencionar, esto fue una de las palabras que esta mañana Dios me habló y por eso estaba un poquito
confuso que predico esto, no lo predico. Es una partecita, solamente voy a hacer mención, eso lo vamos a ver más adelante. David estaba familiarizado con la voz de Dios, él oía la voz de Dios. Para tomar cualquier decisión, él consultaba a Dios, siempre. Y estaba rodeado de 280 hombres profetas, dice, entendidos en los tiempos. Y él consultaba para tomar decisiones. Y él no solamente escuchaba a esos sacerdotes y profetas, sino que él consultaba a Dios y Dios le hablaba y él oía la voz de Dios. Pero un día, escuche bien esto, un día, cuando se sintió orgulloso por tantos triunfos, cuando había dominado a todos sus enemigos, el orgullo creció de tal manera que él ese día no consultó a Dios, no se preocupó porque se sintió seguro y ese día no escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del diablo, que el diablo le susurró y le dijo que hiciera un censo. ¿Para qué era el censo? Para contar cuán grande era su ejército y tan poderoso era su ejército. Y eso fue una ofensa contra Dios y eso trajo como consecuencia una mortandad en toda la nación de Israel. Bueno, eso, la historia, eso en otra ocasión. Eso está en 1 de Crónicas 21, ahí puede leer esa historia. Más adelante voy a compartir una palabra sobre ello. Pero, ¿qué pasó allí? Si usted lee el primer versículo, dice que el diablo provocó, insinuó, lo llevó, le susurró, le habló. El diablo le habló a David y David oyó esa voz y obedeció a la voz. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un día fue engañado. Un día escuchó una voz, pero ¿en qué estado? Estaba lleno de orgullo. Tremendo, a mí me preocupa eso porque somos tentados totalmente. Mire, cuando tenemos grandes éxitos, cuando Dios nos usa, nos bendice, ahí está en un hilo el orgullo y en medio del orgullo el diablo la suelta. Le doy otro ejemplo. Pedrito, ¿se acuerda de Pedrito? El apóstol. ¿Sabe que él estaba tan cerca de Jesús? Había aprendido a oír a Jesús, a seguirle, ya le había pasado muchas etapas, ya estaba madurito, ya no era aquel hombre explosivo, loco, no, ahorita ya estaba más maduro y la demostración fue que un día se fueron un poco de discípulos del Señor porque Jesús compartió una palabra dura y resulta que Jesús hace una pregunta, bueno, ¿ustedes se quieren ir? Y no, ¿cómo no vamos a ir? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Dice Jesús. Y Pedro levanta la mano. Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y Jesús dice, uy, bien, Pedro. Tremendo, bravo, bravo. Eso no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre. Ese elogio que le hizo Jesús a Pedro, se le crecieron los humos a Pedro y no se igualó a Jesús, superó a Jesús. Le digo que él no se igualó, no se sintió igual a Jesús, se sintió más grande que Jesús. ¿Y por qué lo digo? Porque Pedro fue y regañó a Jesús, dando a entender que Jesús estaba equivocado. Solamente pasa unos versículos y encuentra uno que Jesús había compartido que él iba a ir a Jerusalén y que le iban a apresar y Jesús y llama, yo me imagino la escena más o menos, cogió a Jesús del brazo, venga para acá maestro, venga que tengo algo que decirle, venga para acá, y lo coge frente. ¿Usted sabe lo que está diciendo? ¿Usted sabe lo que está diciendo? ¿Qué pasaría con todo esto? Mire. Yo estoy como más grandecito que usted y tengo una revelación tremenda. Usted no se vaya para allá. No se vaya para allá. Se lo digo. Lo regañó. Usted va, cuando uno lee ese texto, eso está en Mateo 16, 22.
Lea todas las versiones y verá que dice que reprendió. La versión del 60 ahí como dice que como que persuadió, no, es reprendió, lo regañó a Jesús. Pedro, se le crecieron los humos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Recuerda? Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Quién fue el que le estaba hablando a Pedro para que regañara a Jesús? Oyó una voz. ¿Y cómo se confundió Pedro? Algo similar como lo de David en medio del orgullo. Eso, ¿sabe qué? Me asusta, porque nosotros estamos en un hilo siempre, jugamos con eso, con el orgullo, por cualquier cosa nos creemos más, por cualquier cosa. Y ahí donde encuentra uno tremendos líderes, pastores, que han estado en la presencia del Señor, de pronto salen con unas cosas raras, con doctrinas extrañas, y hay grupos, mire, las sectas de error más terribles que hay, aún de suicidas y todo esto. Un día esas personas fueron hasta líderes, hasta pastores, que un día se confundieron, no escucharon la voz de Dios, sino otra voz, o su propia voz, o la voz del diablo. Y puedo mencionarle otros. Yo estuve observando, por ejemplo, hay espíritus engañadores. La Biblia muestra varios acontecimientos. Dice que hubo unos profetas, una cantidad de profetas, que vino un espíritu de engaño y a todos les habló lo mismo y decían una profecía. Pero llegó el profeta, un profeta de Dios, y ellos lo golpearon. Esos falsos profetas, o que eran profetas que fueron engañados, golpearon a este profeta de Dios, pero Dios lo permitió para hacer juicio en ese lugar, porque el pueblo, incluido el rey y los sacerdotes, los profetas, estaban en desobediencia, no estaban preparados y no estaban creyendo lo que iba a venir, porque iban a ser llevados a Babilonia y ellos creían que era otra cosa. Entonces, espíritus engañadores, la Biblia dice que vendrán. Otra, hay personas que tienen otro espíritu, están entre nosotros y pueden tener otro espíritu. Por ejemplo, los 10 espías, fueron 12, ¿cierto? Y la Biblia dice que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente a los 10. Y estaban juntos. Y eran príncipes, eran líderes. Pero en esa caminada escucharon otra voz. Y esa otra voz les hizo mirar de otra manera la tierra y a expresar distinto, otro espíritu. Es decir, que entre la gente puede haber personas que tengan otro espíritu y nosotros podemos ser engañados. Los amigos de Roboán, ¿se acuerda? Roboán fue el hijo de Salomón cuando iba a establecer el reino. Cuando él iba a tomar posesión, David escogió los mejores consejeros, que eran profetas. Todos eran profetas. Salomón escogió muchos que habían estado con David y otros que luego él identificó. Pero su hijo escogió unos consejeros. ¿Se acuerdan cuáles fueron los consejeros de Roboán? Su parche de la infancia. Sus amigos, dice que jóvenes. Él era joven. Y esos amigos lo llevaron al fracaso. Total fracaso, porque él escuchaba. Ellos le dijeron, vea, dile al pueblo que si Salomón fue duro, tú serás más duro y que los azotarás. Y eso fue el fracaso. Ahí se dividió el reino. Porque uno va a escuchar amigos, porque los conoce, porque están con ellos, porque le hacen, le aplauden. Entonces uno sigue. Y quiero detenerme aquí un momentico, mis queridos muchachos, jóvenes, mentores. Hay una tendencia a uno despreciar los adultos, el consejo, porque pronto no saben mucho de tecnología, no conocen muchas cosas, de pronto están anticuados y no, es que nosotros somos más pilosos. Y mucho cuidado, porque puedes escuchar una voz extraña, una voz que no sea la de Dios. Tampoco quiere decir que todo adulto escuchará la voz de Dios, no, es una tendencia. Los fariseos, por ejemplo, recuerdan que los fariseos le hablaban al pueblo, pero ellos
E incluso decían cosas de Jesús, pero no era la enseñanza de Dios, no era el Espíritu de Dios quien hablaba a través de los fariseos. Y Jesús mismo les dice que ellos tienen otro espíritu. Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo. Es un poco complicado cuando uno lo mira así, bueno, ¿y qué tanto quién habla de parte de Dios? ¿Y será mi papá, mi mamá? Mire, entre los amigos, entre la familia puede ser otro espíritu. Entonces, no voy a avanzar más de ello. Seguro que a usted le interesa como a mí, es aprender a distinguir la voz de Dios, no tanto dónde está la voz del diablo, de dónde está la voz, no, la voz de Dios. Vamos a quedarnos con ello, que es el tercer caso. Esta es la preparación, aprender a oír la voz de Dios. Entonces vamos a la tercera voz, es la voz de Dios. ¿Cómo oír la voz de Dios? Este es lo que a usted le interesa y a mí me interesa seguramente, pero era necesario mencionar lo otro. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu va a ayudarnos a distinguir la voz de Dios. Partamos de allí. El Espíritu Santo que nos ayuda a orar, el Espíritu Santo que pone en nosotros el sentir, el querer, el Espíritu Santo que revela, el Espíritu Santo que es verdad y que nos guía, dice que da testimonio. Testimonio es que testifica, habla a nuestro espíritu. Él habla a nuestro espíritu, que es a los hijos de Dios y que somos hijos de Dios. Pero eso tal vez usted dice, pero ¿y cómo lo sé? ¿Cómo lo aprendo? ¿Cómo distingo de las otras voces? Bueno, quedándonos con ese texto así, tal vez no. No puede cualquier persona decir que es el Espíritu de Dios. Solo aquel que es hijo de Dios lo sabe. Y usted me dice, pero es la misma cosa. Dejemos allí la pregunta y miremos otro texto que ayuda a entenderlo primero. Voy a ir a Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 en adelante. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Voy a leer la versión del 60. Preste la atención que aquí nos va dando claridad. Tenemos también la palabra profética más segura. Escuche la palabra segura, palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Es decir, que no hay duda de ser engañados. Que es firme esto. Cualquiera nos puede decir muchas cosas, pero puede no ser seguro. Un profeta o persona puede dar una palabra y puede ser no segura, pero esta es segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y luego dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay una luz que va a salir en nuestros corazones para entender eso. Atendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es esa palabra profética más segura? La Biblia, correcto. Yo me imagino, la Biblia dijeron, la palabra de Dios, la Biblia. Su Biblia, mi Biblia, no importa la versión que sea, es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda es inspirada por Dios. Y es útil, ya usted sabe, para redarguir, para enseñar, para corregir, es verdad. Toda la Escritura es la palabra más segura. Entonces, ¿qué está diciendo? Que ahí es donde aprendemos a oír la voz de Dios. Cualquier voz que usted escuche, sí, debe pasarla por el filtro de la palabra. Por eso lo que nosotros enfatizamos es que seamos bibliocéntricos.
Todas nuestras decisiones, toda dirección, todo es qué dice la Biblia frente a esto. Es la palabra. Allí es donde parte todo. Es lo que dice allí es verdad. Lo otro es la revelación de esa palabra, que es el Espíritu Santo, como el versículo que leímos anterior. Él nos va a revelar la palabra, cómo se entiende en este tiempo, cómo se aplica. No solamente es el texto como tal dice, sino que hay algo detrás del texto. Es el Espíritu Santo que va a revelar lo que dice ese texto. Entonces, para no ser engañados, tenemos que acudir a la palabra. A través de la palabra, Dios nos va a hablar. Y aquí va lo siguiente. Cuando uno está permaneciendo en la palabra, creyendo la palabra, estudiando la palabra, reteniendo la palabra, el Espíritu Santo va a confirmar esa palabra a través de una situación, a través de una persona, un predicador, un líder, pastor, y lo que él dice, entonces Dios me está confirmando esta palabra. Y no solamente eso, hay otras maneras que Dios va a respaldar esa palabra, va a respaldarlo de una manera, se cortó esto, de una manera que usted va a entender, porque el Espíritu le da testimonio a su espíritu. Entonces, iniciando, que su corazón debe estar apegado a la palabra, creer que es la palabra que Dios le habla a través de esa palabra. Y hay otras maneras, muchas más, pero por razón de tiempo no voy a avanzar, eso lo vamos a ir en todo el transcurso de estas enseñanzas que vamos a tener. Usted se va a ir familiarizando, pero le voy a recordar algo, que es mi palabra rema. Usted la ha escuchado muchas veces, me ha escuchado a mí en 1 Corintios 2:9, que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene reservada para los que le aman. Se lo parafraseo en otras versiones, como esta. Cuando uno ama a Dios, cuando amamos a Dios, y ese amar a Dios implica que Él ocupa el primer lugar con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza. Usted me ha escuchado siempre eso. Cuando uno ama a Dios, entonces lo que no había oído va a oír. La voz de Dios. Lo que no había visto va a ver. Va a haber señales del Espíritu de Dios. Y va a entender lo que no entendía. Eso se llama revelación. Los que amamos a Dios, y ese amar a Dios implica que estamos consagrados, dispuestos a dejar lo que sea por Él, que te madrugas a buscarlo, que estás obedeciendo a Él, que la palabra es importante para ti, la crees, la obedeces, que haces lo que el Señor dice. Eso demuestra. El Señor dice, el que me ama, guarda mi palabra. El que guarda mi palabra, yo le amaré. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Escucha, morada con Él. Entonces, el secreto de aprender a oír la voz de Dios y distinguir la voz de Dios es familiarizándose con Dios, cerca de Él, con la palabra. Y en esa relación con Él vamos a aprender. Vamos a leer este texto completo y ahí concluimos. El texto con que inicié. Pongamos todo el texto. Voy a leerlo en la versión internacional. En cualquier versión dice lo mismo, pero hay unas palabritas que he señalado aquí. Juan 10, vamos a leer desde el 2 al 4. Ahí es la conclusión de esta. Ahí va a entender un poco mejor. Jesús habla, vamos a leer desde el 1, ¿cierto? El 1 está allí. Juan 10, desde el versículo 1, versión internacional. ¿No lo tienes? Bueno, leamos esta, tranquila. Déjalo allí, mi amor, tranquila. Deja esa. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, es un ladrón y salteador. El que no entra por la puerta. ¿Recuerda que Jesús dijo que había una puerta? Muy bien. Entonces, el que no entra por la puerta es un ladrón y salteador. El versículo 2 en la versión internacional dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Puerta. Retenga eso.
entra por la puerta. Es decir, que hay un orden dentro de todas las cosas. Hay gente que se inventa cosas, que le hace una interpretación extraña. Recuerda que la palabra dice que la palabra, el texto que leímos anteriormente, que no es de interpretación privada. Hay un orden. Dentro del reino de Dios hay un orden. Hay un orden jerárquico, hay un orden de autoridad, hay unos procedimientos bíblicos. Dios puso a unos, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso está en Efesios capítulo 4, del 11 al 14, allí está eso. Hay un orden. Puerta significa que es un orden. El que entra por la puerta tiene que ver con orden, lugar correcto, formas correctas. Usted va a ver cosas que se van a aparecer, pero ¿qué dice la palabra? Hay un orden, el que entra por la puerta. Y hay líderes que son ruedas sueltas. Hay personas que se les ocurre hacer algo por acá. No, el Señor me habló y me voy a hacer esto. No, señora, así no es. Hay un orden, es por la puerta. Si usted está bajo cobertura por la puerta, es que acuda a su pastor, acuda a su autoridad. No rueda suelta. Porque es que, mire, ahora no estamos congregándonos y a mí se me ocurrió esto, se me ocurrió lo otro. Mucho cuidado con eso. Consulte. El que no entra por la puerta es ladrón y salteador y se puede ser engañado. O otro lo puede engañar. Es muy importante. El versículo 3 dice: el portero le abre la puerta. ¿Se acuerda que Jesús dijo que Él era la puerta? Y aquí también es el portero. Pero también Él usa sus siervos a quien delega autoridad para ser porteros. Es decir, que se va a abrir, va a entender. Se van a abrir. A veces las cosas son difíciles, pero va a encontrar una salida, va a entender. Dice, las ovejas, ese texto es lo que quiero que se quede con ese pensamiento. Y las ovejas oyen su voz. Cuando uno hace las cosas dentro del orden de Dios, cuando se somete a los principios establecidos por la palabra, el orden de autoridad, cuando no hace las cosas como le parece, sino que espera, vas a oír la voz de Dios. Estás amando a Dios, estás buscándole, tienes un corazón sincero y humilde. Señor, quiero dejarme pastorear, quiero dejarme, enséñame. Entonces aprenderás a oír la voz de Dios. Sabrás que Dios te está guiando. Así otros digan lo contrario, sabrás que Dios te está guiando. Entenderás eso, porque si eres una oveja, escuche esto. Ya sé, este tema es precioso. Cuando uno, vamos a hablar de las ovejas. Cuando una oveja no ha sido pastoreada, una manada de ovejas no han sido pastoreadas, si llega una persona allí, al comienzo no distingue, y cualquiera, cuando esa oveja no está disciplinada, no está mansita, no ha sido orientada, no distingue quién es su pastor. Y además, cualquiera que llega la puede arriar, se la puede llevar. Cuando las ovejas son formadas, educadas, pastoreadas por un mismo pastor, una misma persona que la ha estado cuidando, ellas aprenden a oír su voz como los perros. ¿Cierto que los perros distinguen la voz de uno? Y los silba, lo llaman, y el que no es, no le atiende. A veces hasta el silbido le atienden. ¿Cómo aprendemos nosotros a oír la voz de Dios? Cuando permanecemos, nos familiarizamos con su voz y uno la va a distinguir. Oye su voz y sabrás qué decisión correcta tomar. Y en medio de todas estas cosas de los últimos tiempos, que va a haber tantos engañadores, usted ha escuchado de lo que es el rayo azul, el blue beam, que es una tecnología, que es una cuestión de ¿cómo se dice?, de engaño, de la estrategia de los masones. Eso es algo diabólico, y para hacer apariciones aún de ángeles, de Jesús y todo esto. Lea un poquito sobre el blue beam.
Y sabe una cosa, la tecnología 5G que va a llegar a todo va a ser sistematizado, una tecnología donde puede llegar hasta poner voces a las personas. En vez de un celular le va a llegar, y si se coloca ese microchip, si es así, ¿cuánta gente creerá que Dios le estará hablando, que un espíritu le estará hablando? Eso va a ser muy complicado. Por eso desde ahora tenemos que aprender a familiarizarnos con la voz de Dios, aprender a oír la voz de Dios, porque entonces van a ser esparcido el rebaño por todo lado, porque será engañado. Es la advertencia que hace Jesús. Y por eso estoy iniciando esta temática que es preparándonos para esos tiempos, porque estamos abordando estos tiempos, y lo primero es aprender a oír la voz de Dios. El versículo 4, el versículo 3, está en el versículo 3, dice: las ovejas oyen su voz, Él las llama por su nombre. Escuche, llama por su nombre a las ovejas. Uno aprenderá cuando Dios le está hablando, y las saca del redil. Ay, es muy curioso que hay gente que en un momento se le ocurre salir de un redil para el otro y se va. No, es Jesús, el pastor. Y aquí redil, entiéndase, de unas situaciones complejas del mundo que va a venir, de lo que va a pasar. Llegará un momento en que Dios va a mover fichas y nos va a llevar de un lugar a otro por estrategia, pero es Dios el que lo hace. No que a uno se le ocurre porque no le gusta un pastor, que no le gusta la iglesia, porque no, eso es rebeldía, eso es otra cosa. Eso son cabritas que están allí que no identifican la voz de su pastor, y ustedes no son así. Muy bien, el versículo 4 dice: cuando ya haya sacado a todas las ovejas que son suyas, va delante de ellas. Nunca las ovejas van delante, el pastor va delante. Ellas van siendo guiadas, van siguiendo los pasos de su pastor, porque oyen la voz, y entonces no serán engañados. Cuando la oveja aprende a oír, a distinguir la voz del pastor, a oír la voz de Dios, no será engañada, porque distinguirá de todas las voces la voz de Dios, la voz de su pastor. Dice: y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Esa frase es hermosa. Las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Yo tengo como cierta inquietud, como cierta sensación, que hay gente que va a salir siguiendo cualquier cosa, lo que se le ocurre. Como hoy muchas personas se le ocurre una cosa, inventan y sale por aquí, toman decisiones, y lo que se le ocurre. Su propia voz, o está escuchando otra voz, como la escuchó David, o escuchó Pedro, y muchos escucharon. La Biblia registra muchos casos. Espero que usted empiece, si no era una oveja juiciosita, empiece a ser una oveja juiciosa. En este tiempo usted está aprendiendo a escuchar la voz de su pastor, se está congregando siempre. Algunos toman esto como un video más. No, ahorita no lo veo, después lo veo. ¿Sabe qué? No lo vuelve a ver. Hay un momento en que las aguas se mueven, hay un momento de conexión. Y este es un momento de conexión. Después no es igual. Y usted tiene que ser pastoreado, ser orientado. Le hago una sugerencia y les hablo a todos los discípulos nuestros de Misión Paz. En el internet hay muchas conferencias, millones de prédicas diarias se dan, y en muchos lugares se van a escuchar, y usted abre YouTube y encuentra, y en Facebook y en todas las redes va a encontrar. Pero tenga en cuenta algo: ¿dónde lo puso Dios? ¿Y bajo qué cobertura lo puso Dios? El Señor dice, Juan 15:16, que la mayoría debe sabérselo: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí y los puse. ¿Dónde te puso Dios? Para que lleves fruto. Y ahí tienes que aprender a oír la voz de Dios, y Dios usará tus pastores, tus mentores para guiarte. No es prohibido que leas, que escuches otra, pero aprende a oír tu voz y déjate pastorear. No todos son tus pastores. Si fueran
otros te hubiera puesto Dios en otro lugar. Tú tienes tu pastor, tú tienes tu mentor, y allí aprenderás a familiarizarte y no serás engañado. Entonces los otros son engañados. No, ellos tienen sus pastores y Dios les guiará y les ayudará y no serán engañados. Tienen que seguir las pautas, los principios. Recuerde que hablamos, hay un orden, hay una puerta. Muy bien, esto queda así, inconcluso, porque vamos a seguir. Pero al menos espero haberle ayudado a ver por dónde es. Al comienzo puede ser complicado, pero sigue acercándote a Dios. Esto requiere tiempo, búsqueda. Lo hemos estado compartiendo. Entra a la presencia de Dios, madrúgale a buscar a Dios. Métete con el Señor, con la palabra, para que no seas engañado. Aprenderás a oír la voz de Dios. En este tiempo, le voy a decir con mucha firmeza, este tiempo no puede seguir como en los tiempos atrás. El mundo nos cambió. Cuando te congregabas, muchos eran empujados y estaban allí. Ahora las cosas han cambiado. Ahora tienes que determinarte a hacerlo. Tienes que tener disciplina. Tal vez tú puedes disimular que sí eres cristiano, pero puedes estar engañándote, siendo engañado. Y es peligroso en estos tiempos. Tienes que entender que el templo está en tu casa y tienes que oír la voz y no te pierdas. Cuando haya el grupo de paz, cuando haya la casa de oración. Mañana tenemos casa de oración a las 6 de la mañana. Debes conectarte por Zoom, los de la iglesia. Recuerda que esa es la manera de entrenarnos y aprender a oír la voz de Dios. Allí Dios te va a hablar y hay que seguir. Muy bien, vamos a orar. Creo que este tema es amplio y hay mucho de qué hablar.